esta noche una pregunta. ¿Cuántos están listos para estudiar la palabra en esta noche? Yo también, hermanos. Así que vamos a empezar nuestro tiempo en la palabra. Pero primero, hermanos, como siempre, si está bien con ustedes, vamos a orar y vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Amén, hermanos, está bien. Oremos. Señor, gracias por esta noche y gracias, Señor, por darnos otra oportunidad de estar aquí en tu casa. Señor, es bueno, es un honor estar en tu casa una vez más. Y Señor, hemos venido esta noche porque queremos más de ti, Señor. Queremos más de tu palabra, queremos más de tu presencia, queremos más de tu Hijo, Señor. Así que aquí estamos, Señor. Haz esa obra que solamente tú puedes hacer, Señor. Prepara cada corazón, cada vida. Y esta noche, Señor, por medio de tu palabra, habla, Señor, habla a cada uno de nosotros, Señor. Encomendamos este tiempo en tus manos, que tú seas glorificado en todo, Señor. Esa es nuestra oración y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Si tienen sus Biblias, hermanos, por favor, ábranlas conmigo. Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Y para nuestro estudio esta noche vamos a estar en los versículos 22 al 30. Juan 3. Y vamos a empezar leyendo el versículo 22 y vamos a leer, hermanos, hasta el versículo 30. Y cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén y podemos leer juntos como una familia. Amén, hermanos. Juan 3, empezando en el versículo 22 y esta noche vamos a leer hasta el versículo 30. Y así dice la palabra de Dios. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Versículo 30. Es necesario que él crezca, pero que yo, que hermanos, mengue. Amén. Esta es la palabra de Dios y el pueblo de Dios, mi familia, dice amén. Gracias, hermanos. Esta noche, hermanos, he titulado a nuestro estudio el último testimonio de un hombre humilde. El último testimonio, podemos decir, las últimas palabras de un hombre humilde. Esta noche, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Ahora, hermanos, si recuerdan, en el pasado nos hemos dicho que el propósito
principal del Evangelio de Juan es de presentar a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, para que podamos creer en Él y recibir vida en su nombre. Y si recuerdan, hermanos, dijimos que el texto clave en el Evangelio es Juan 20:31. Y si recuerdan, ahí leemos: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, hermanos, a través de su evangelio, en diferentes maneras y con diferentes testigos, Juan presenta su caso de la identidad divina de Jesús. Realmente ese es el propósito del evangelio de Juan. Jesús es más que un carpintero, Jesús es más que un profeta, Jesús es más que un buen maestro, un hacedor de milagros, pero Jesús es Dios, Jesús es todo Dios, Dios todopoderoso, el verbo Dios en carne humana. ¿Cuándo dicen amén a eso? Y si recuerdan, hermanos, hasta aquí en nuestro estudio de Juan hemos visto que uno de los testigos principales que Juan ha usado para confirmar la identidad de Jesús es Juan el Bautista. Si recuerdan del capítulo 1, Juan el Bautista tiene un rol muy importante en el evangelio de Juan. Juan el Bautista fue un profeta de Dios, un hombre, nos dice en el capítulo 1, enviado de Dios, y vimos en el capítulo 1 que a través de su ministerio Juan siempre testificaba de Jesús. Por ejemplo, él testificó que Jesús es la luz verdadera, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo, y también que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Hijo del Dios Altísimo. Si recuerdan, vimos que el ministerio de Juan el Bautista fue de preparar el camino para la venida del Rey. Y realmente eso es exactamente lo que Juan hizo. Juan preparó los corazones para la venida de Jesús. Y Juan testificó que Jesús es el Mesías prometido. Entonces, hermanos, hasta aquí Juan ha hablado mucho de Juan el Bautista. Juan el Bautista es muy importante en este evangelio, y realmente Juan ha presentado el testimonio del Bautista acerca de Jesús. Y ahora, hermanos, mientras llegamos a la última parte del capítulo 3 aquí en el evangelio de Juan, lo que vemos ahora es que una vez más Juan va a hablar acerca de Juan el Bautista, y una vez más va a presentar su testimonio acerca de Jesús. Literalmente en este pasaje encontramos las últimas palabras de Juan el Bautista acerca de Jesús en el evangelio de Juan. Y rápidamente, antes de entrar en nuestro pasaje, en nuestro estudio, en nuestro texto, déjeme explicar la idea aquí, déjeme explicar lo que está pasando en este pasaje. En el capítulo 2 vamos a tener rápidamente un repaso de lo que hemos cubierto. En el capítulo 2, si recuerdan, vimos
que en la misma manera que Jesús transformó el agua en vino, Jesús puede transformar la vida y el corazón del hombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús puede dar vida espiritual a un corazón muerto. Jesús tiene el poder, la autoridad para traer vida espiritual a nuestros corazones muertos. Y vimos eso en el capítulo 2. También, si recuerdan, en el capítulo 2 vimos que Jesús es más grande que el templo en Jerusalén. Literalmente vimos que Jesús es el cumplimiento perfecto del templo, porque Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces ahora nos acercamos a Dios y alabamos a Dios y adoramos a Dios por medio de Jesús. No por medio de un templo, no por medio de sacrificios, pero por medio de Jesucristo entramos en la presencia de Dios y podemos acercarnos a Dios y podemos recibir de su presencia y podemos tener una relación con Él, no por medio de un templo, pero por medio del que está más grande que el templo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces también vimos eso en el capítulo 2. Juan nos dijo eso también. También, si recuerdan, en el capítulo 3, la primera parte, vimos que Jesús nos dijo algo tan importante. Para entrar en el reino de Dios tenemos que nacer de nuevo. ¿Cuántos recuerdan eso? La conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, que tenemos que primero nacer de nuevo. Y luego Jesús nos dijo que este nuevo nacimiento solamente viene por medio de Él, por fe en su sacrificio. Porque Jesús nos dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué, hermanos? Vida eterna, el nuevo nacimiento. Entonces, hermanos, esta es la idea, bien fácil de entender. En el capítulo 2 y en el capítulo 3, Juan nos ha dicho muchas cosas profundas acerca de Jesús. Jesús puede transformar el corazón del hombre. Jesús es el nuevo templo. Jesús es el único que puede traer el nuevo nacimiento. Podemos decir que los capítulos 2 y 3 están llenos de verdades profundas acerca de Jesús y acerca de lo que Él ha venido a hacer. Entonces, esto es lo que Juan hace en su evangelio. Esta es la idea, empezando en el versículo 22. Después de compartir con nosotros esas verdades acerca de Jesús, ahora en el versículo 22, Juan toma una pausa en la historia, en la narración, y una vez más él presenta el testimonio de Juan el Bautista para confirmar todo lo que él nos ha compartido. Y esta es la idea. Jesús es esto, y Jesús es esto, y Jesús hace esto y hace esto. Y no solamente tienes que creer mi testimonio,
Pero una vez más, aquí está el testimonio de Juan el Bautista. Juan también testifica y confirma que verdaderamente Jesús es todas estas cosas y mucho más. Y realmente ese es el argumento de Juan. Jesús es esto, y Él hace esto y esto. Pero no solamente tienes que creer mi testimonio, pero aquí está otro testigo. Aquí está el profeta de Dios que también confirma y testifica que verdaderamente Jesús es todas estas cosas. Entonces, una vez más, ¿qué vemos? Vemos el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús. Y realmente esto va a ser el último testimonio de Juan en este evangelio. Entonces, hermanos, esto es lo que vamos a hacer. Este pasaje es tan importante y tan profundo. Lo que yo quiero hacer es para las próximas 2 semanas vamos a enfocarnos en este último testimonio de Juan el Bautista. Y esto es lo que vamos a hacer, hermanos. Esta noche vamos a enfocarnos en la humildad que encontramos en el testimonio de Juan el Bautista. La humildad. Y luego, la próxima semana, vamos a enfocarnos en la teología que encontramos en el testimonio de Juan acerca de Jesús. Como vamos a ver en un momento, este es un testimonio de un hombre humilde. La humildad que encontramos aquí en Juan el Bautista es increíble, hermanos. Como vamos a ver, Juan es un hombre humilde. Juan es un hombre manso y su único deseo es de glorificar a Cristo, es de exaltar a Cristo. Ese es el corazón, ese es el deseo de este hombre humilde de Dios. Entonces, antes de estudiar su testimonio acerca de Jesús, primero, hermanos, quiero que estudiemos su carácter y su humildad como un siervo de Dios. Porque como ustedes saben, hermanos, la humildad es tan importante. Cuando dicen amén a eso, ustedes saben que la Biblia nos enseña que Dios resiste a quienes, hermanos, a los soberbios, pero Dios da gracia a quienes, a los humildes. Entonces hay tanto que podemos aprender del carácter, de la humildad de este hombre de Dios. Entonces esta noche vamos a enfocarnos en la pregunta: ¿cómo se mantuvo Juan tan humilde? How did John stay so humble? ¿Qué lo ayudaba a permanecer tan humilde en medio de mucho éxito, en medio de mucho ministerio? Aún podemos decir, en medio de mucha fama, ¿cuál fue el secreto de la humildad de Juan el Bautista? En este pasaje yo creo que encontramos 3 cosas que le ayudaron a Juan el Bautista permanecer tan humilde. Y esta noche quiero compartirlas con ustedes. Solamente vamos a cubrir 3 cosas y luego vamos a ser despedidos. Y yo creo que hay café ahí en el lobby, ¿ok, mis hermanos? Y está la recompensa, the reward para esta noche. 3 cosas, ¿ok, mis hermanos? ¿Cuántos todavía están conmigo? Ok. Primero, hermanos, en el versículo 27, noten que Juan estaba consciente de la soberanía de Dios. Consciente
que Dios es soberano en todas las cosas. Ahora, hermanos, primero, este es el contexto. Después de su conversación con Nicodemo, Jesús y sus discípulos fueron a la tierra de Judea. Y ahí ellos empezaron a ministrar y también empezaron a bautizar a la gente. Y Juan nos dice que durante este mismo tiempo y cerca del mismo lugar, Juan el Bautista también estaba ministrando y también estaba bautizando a la gente. Pero esto es lo que pasó. Más gente estaba yendo con Jesús que Juan el Bautista. En otras palabras, la fama y el ministerio de Jesús está creciendo y creciendo más que el ministerio y la fama de Juan el Bautista. Entonces, hermanos, y miren conmigo una vez más el versículo 26, los discípulos de Juan el Bautista, vieron todo, notaron todo, entonces se acercaron a Juan y le dijeron esto, versículo 26, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, hermanos, y todos que hermanos vienen a él. Realmente esto es lo que ellos están diciendo. Juan, Rabí, tu ministerio se está reduciendo. Todos están yendo con Jesús. Ahora las multitudes no están tan grandes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a recuperar a la gente? Tenemos que decir algo a Jesús porque Jesús está destruyendo tu ministerio. Eso es lo que ellos están diciendo a Juan el Bautista. Jesús está robando a la gente y está destruyendo tu ministerio. Pero noten el versículo 27, hermanos. Noten conmigo, por favor, hermanos, noten conmigo las primeras palabras que este hombre de Dios dijo. Noten la humildad de Juan. Versículo 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Cómo se mantuvo Juan tan humilde? ¿Cuál fue el secreto de la humildad de Juan? Primero, noten, hermanos, que Juan estaba consciente de la soberanía de Dios. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado de Dios. Esto es lo que Juan está diciendo. Todo lo que el hombre tiene, ya sea en la vida o en el ministerio, viene de Dios. Viene de la mano de Dios. En otras palabras, Dios es soberano sobre todo y sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es soberano. Entonces, y esta es la implicación, si todos estaban yendo con Jesús, no fue porque Jesús estaba robándolos, sino que era parte del plan y del propósito de Dios. Dios era soberano sobre el ministerio de Jesús. Y Dios era soberano sobre el ministerio de Juan el Bautista. Y esto era parte
del plan de Dios, parte del propósito de Dios. El ministerio de Jesús tenía que crecer y el ministerio de Juan tenía que menguar. Entonces Juan podía permanecer humilde porque él siempre estaba consciente de la soberanía de Dios. Aquí encontramos un hombre que es humilde porque él entendía que Dios es soberano y Dios está en control de todo y todo viene de la mano de Dios. Es como que Juan estuviera diciendo: ¿cómo voy a estar enojado o ser envidioso? Dios es soberano. Dios está en control. Mi ministerio viene de Dios. Y si hay mucha gente o poca gente, la decisión es de Dios. Dios está en control. Todo viene de las manos de Dios. Y solamente tengo que ser fiel y estar agradecido de todo lo que Dios me ha dado. Y hermanos, ahí está el secreto. El secreto de cómo permanecer humilde. Siempre tenemos que estar conscientes de la soberanía de Dios. Oh, hermanos, todo lo que tenemos viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo viene de Dios. Pero también, hermanos, también escuchen esto. Todo lo que nuestro hermano tiene también viene de Dios. Y todo lo que nuestro vecino tiene también viene de Dios. Y todo lo que esa iglesia tiene también viene de ¿quién, hermanos? De Dios. Y ese ministerio también viene de Dios. Todo viene de Dios. Dios es soberano sobre todas las cosas. Y hermanos, si tenemos más que ellos, es la decisión de Dios. Pero si ellos tienen más que nosotros, también es la decisión de ¿quién, hermanos? De Dios. Pero la única cosa que podemos hacer es ser fiel. Ahí está la clave, ser fiel en todo lo que Dios nos ha dado y estar agradecidos. Con mucho o con poco, siempre tenemos que estar agradecidos porque todo viene de las manos de Dios. En otras palabras, no hay lugar para el enojo y no hay lugar para la envidia. Dios es soberano. ¿Cómo vamos a enojarnos? Dios está en control. Todo viene de Dios y todo es parte de su plan, de su propósito, de su historia. Entonces, hermanos, aquí está la aplicación. En vez de enojarnos o en vez de estar llenos de envidia, tenemos que aprender de celebrar lo que Dios está haciendo. Lo que Dios está haciendo en la vida de ese hermano, en el ministerio de esa hermana. Tenemos que aprender a celebrar lo que Dios está haciendo en esa iglesia, en esa ciudad. Tenemos que aprender a celebrar todo lo que Dios está haciendo. Y no hay lugar para el enojo, no hay lugar para la envidia, porque servimos un Dios soberano. Y todo, hermanos, viene de las manos de Dios. Y Juan respondió con las palabras: no puede el hombre
recibir nada si no le fuere dado del cielo. Dios es un Dios soberano y tenemos que aprender de celebrar lo que Dios está haciendo. Escuchen esto. Ese pastor está ahí porque Dios lo tiene allí. Porque Dios es soberano. ¿Cuándo dicen amén a eso? Ese cantante está allí porque Dios lo tiene allí. Dios es soberano. Es la decisión de Dios. Esa hermana está ministrando porque Dios ha abierto la puerta. Dios está en control. Dios es soberano. Y en vez de enojarnos y en vez de tener envidia, tenemos que celebrar lo que Dios está haciendo, porque es su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia y Él es Rey de reyes y Señor de señores, y Él está en control de todo y de todos, y todo viene de las manos de Dios. Y hermanos, ahí está el secreto de la humildad. Ese es el secreto. Tenemos que confiar y tenemos que creer en la soberanía de Dios, porque Dios es soberano. ¿Cómo dicen amén a eso? Así que esa es la primera cosa que vemos aquí. Ahora, segundo, tenemos que continuar. Perdón, hermanos. Noten ahora en el versículo 28. El versículo 28. Juan estaba consciente de la soberanía de Dios, pero también noten que Juan estaba consciente de sí mismo. De sí mismo. ¿Cómo se mantuvo Juan tan humilde? ¿Cuál fue el secreto de la humildad de Juan? Noten ahora que Juan también estaba consciente de sí mismo. Y ahora vamos a leer otra vez el versículo 28. Miren conmigo, hermanos, el versículo 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy, que hermanos, enviado delante de Él. Esta es la idea. Juan el Bautista sabía exactamente quién era. Él sabía su identidad delante de Dios. No era el Mesías, no era el Cristo, pero simplemente era un siervo, un mensajero quien Dios envió para preparar el camino para el Mesías. Y hermanos, escuchen esto. Juan el Bautista estaba perfectamente contento con su identidad y ministerio delante de Dios. En otras palabras, hermanos, este fue su llamado. Y no trató de ser alguien que no era. Y no trató de hacer algo que no fue el plan de Dios para su vida. Él estaba consciente de sí mismo, consciente de su llamado, contento con su identidad y ministerio delante de Dios. Y Juan decía, solamente soy un siervo, un mensajero, pero no soy el Cristo. Solamente hay un Cristo, solamente hay un Salvador, solamente hay un Hijo de Dios y su nombre es Jesús. Y Juan decía, el gozo de mi vida es de servirle, apuntar a la gente hacia su dirección. Juan, escuchen esto, hermanos, Juan vio el éxito y la fama
del ministerio de Jesús no como una amenaza, pero como un gozo, un honor, el cumplimiento de su ministerio. Entonces eso es otro secreto de cómo permanecer humilde. Siempre tenemos que estar conscientes de nosotros mismos. Y más que eso, estar contentos y satisfechos con nuestra identidad delante de Dios y con nuestro ministerio delante de Dios. En otras palabras, esta es la idea, hermanos. Dios me ha dado este ministerio. Dios me ha dado este llamado y no puedo ser alguien diferente. Tristemente, no puedo ser alguien diferente. No puedo hacer lo que Él está haciendo. No puedo tener el ministerio que Él tiene o que ella tiene. Y hermanos, está bien. Está perfectamente bien. Gloria a Dios. Dios sabe lo que Él está haciendo. Y Dios quiere usar lo que Él me ha dado para su gloria. No tengo mucho, pero sí tengo algo. No puedo cantar, nunca voy a cantar como el hermano Jonah, especialmente como la hermana Priscila. No puedo tocar un instrumento. Gloria a Dios. Eso no es mi llamado. Y está bien. Estoy contento con el llamado que Dios me ha dado. Está bien. Estoy consciente de quién soy yo. No soy mi padre, no soy este hermano o este predicador famoso. Gloria a Dios. Soy Adán. Gloria a Dios. No soy perfecto, ¿ok, hermanos? Pero gloria a Dios lo que Dios me ha dado, por lo que Dios me ha dado, por los talentos pequeños que Dios me ha dado. Y realmente eso es lo que Juan está diciendo aquí. No soy el Cristo, no soy el Mesías, solamente soy un siervo, un mensajero que prepara el camino para el Mesías. Y hermanos, aquí está la aplicación. Quiero enfatizar esto. Cada uno de ustedes son especiales y son únicos. Y Dios, escuchen esto, Dios les ha dado talentos, dones, recursos, ministerios, y Dios los quiere usar grandemente, hermanos, para su gloria, para su reino. Cada uno de ustedes son importantes. Y cada uno de ustedes tienen un rol muy importante en esta iglesia. Y más que eso, en el reino de Dios. Y escuchen esto, no tienen que predicar como ese hermano. Y no tienen que enseñar como esa hermana. Y no tienen que cantar como ese hermano o esa hermana. Pero Dios quiere usar lo que ustedes tienen, no lo que yo tengo, no lo que mi papá tiene, pero lo que ustedes tienen, esos talentos, esos dones espirituales. Dios quiere usar para su gloria. Dios los quiere usar, hermanos, grandemente. Dios tiene un plan, un propósito para cada uno de ustedes. Y si hay un lugar para usted aquí en la iglesia. Tú eres muy importante, hermano, hermana. Necesitamos tu ministerio. Necesitamos tus dones. Necesitamos tus recursos.
Necesitamos todo lo que Dios te ha dado. Y tú eres muy importante para mi vida, para la vida de mi papá, para esta iglesia, pero más que eso, para Dios, para el reino de Dios, para Jesucristo. Jesús murió por ti. Y Jesús te ha dado muchos talentos. Y no es, escuchen esto, no es una competencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? It's not a competition. No somos niños en el parque, ¿ok, hermanos? Somos adultos, somos maduros por la gracia de Jesús. Y no es una competencia. No somos enemigos. No somos rivales. En inglés, rivals. No se trata de quién predica mejor o de quién canta mejor, pero todo se trata de Jesucristo. Todo se trata de la gloria de Jesucristo. Todo se trata de la iglesia de Jesucristo. Y cómo podemos servir al Señor y servir los unos a los otros. Y cómo podemos juntos, como una familia, usar nuestros talentos para la gloria de Cristo. ¿Cuándo dicen amén a eso? Y Juan, sí, hermanos, podemos darle un aplauso al Señor. Gracias, hermanos, gracias. Y Juan el Bautista se mantuvo humilde porque él estaba consciente de sí mismo. No soy el Cristo y está bien. Está bien. No era el plan de Dios. Imposible, ok, hermano. Solamente hay un Cristo, ok. No me malentiendan. Pero él está diciendo, yo solamente soy un siervo, un mensajero. Y es el gozo de mi vida de servir al Señor. Él estaba consciente de la soberanía de Dios, consciente de sí mismo. Y ahora vamos a terminar. Y todos dicen, gloria a Dios, amén. Tenemos que terminar. Noten ahora los versículos 29 y 30. Juan estaba consciente también de la identidad de Jesús. La identidad de Jesús. ¿Cómo se mantuvo, Juan tan humilde? ¿Cuál fue el secreto de la humildad de este hombre de Dios? Noten que Juan también estaba consciente de la identidad de Jesús. Y para terminar, noten los versículos 29 y 30. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza, ¿qué, hermanos? Grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y luego el versículo 30, es necesario que él crezca, pero que yo, ¿qué, hermanos? Vengo. Juan sabía exactamente quién era, pero también exactamente quién era Jesús. Y Jesús era el novio, el esposo. Y Juan simplemente era lo que decimos el best man, el amigo del novio. Entonces esta es la idea. La novia no es para el amigo, pero la novia es para ¿quién, hermanos? El novio, el esposo. Entonces, esto es lo que Juan está diciendo aquí. Todos tienen que ir a Jesús, no a Juan. Todos tienen que seguir a Jesús, no a Juan. Todos tienen que poner su fe y confianza en Jesús, no a Juan, no a un pastor, no a un predicador, porque Jesús es el novio, Jesús es el esposo,
Jesús es el Mesías, el Salvador, y todo se trata de Él, hermanos. No de Juan el Bautista, no, de Pablo. Todo se trata de Jesucristo. Y Juan sabía, en el plan de Dios, en los propósitos de Dios, Jesús tenía que crecer y crecer y crecer, y Él tenía que menguar. Porque, hermanos, solamente hay un rey, solamente hay un Salvador, solamente hay un Señor, solamente hay un héroe en la historia de Dios. Y no es yo, y no es tú, y aún, y digo esto con mucho amor, no es Pablo. Gloria a Dios por Pablo, pero Pablo no es el héroe, y no es Juan, y no es Pedro, y no es Juan el Bautista, pero es Jesús. Jesús es el único héroe en esta historia. Jesús es el único Salvador, el único Rey de Reyes y Señor de señores. Y para permanecer humilde y manso, siempre tenemos que estar conscientes de la identidad de Jesús y la gloria y la majestad de Jesús. Para permanecer humilde delante de Dios, siempre tenemos que decir: yo no soy nada, Cristo es todo. Cristo es todo. Mi ministerio no es nada, mis dones, mis recursos no son nada. Todo viene de Cristo, y Cristo es todo. Y Él tiene que crecer. Siempre Él tiene que crecer, y yo tengo que menguar. En mi matrimonio, Cristo tiene que crecer. En mi ministerio, Cristo tiene que crecer. En mi hogar, Cristo tiene que crecer. Siempre Cristo tiene que crecer, porque todo se trata de Él, hermanos. ¿Cuándo dicen amén a eso? Todo se trata de Él. Y hermanos, cuando hacemos eso, y cuando tenemos esa actitud, ese corazón, en las palabras de Juan el Bautista, nuestro gozo va a ser cumplido. Nuestro gozo va a llenar, podemos decir. Cuando Jesús es todo en tu vida, cuando Jesús es el enfoque, cuando Jesús es primero, cuando Jesús es la prioridad, cuando toda la atención está en Jesús, tu gozo va a estar cumplido. Porque noten lo que Juan nos dice: así pues, mi gozo está cumplido. Entonces, hermanos, sé humilde y pon Jesús primero en todo, porque todo se trata de Jesús. Termino con esto, hermanos, tengo que terminar. En una ocasión, el gran misionero en la historia de la iglesia, Hudson Taylor, en una ocasión él estaba ministrando en una conferencia en Australia, en inglés Australia, hermanos. Y cuando él fue introducido, antes de predicar, el pastor que estaba introduciéndolo le presentó a la audiencia en esta manera: nuestro famoso amigo Hudson Taylor con ustedes. Nuestro famoso amigo. Y la historia nos dice que cuando Hudson Taylor oyó eso, que literalmente él hizo una pausa por un minuto en el púlpito, y luego él dijo estas palabras: amados amigos, mi nombre es Hudson Taylor y soy
el pequeño siervo de un famoso Señor. Soy el pequeño siervo de un famoso Señor. I'm the little servant of a famous master. Y hermanos, termino con esto. Al final del día, eso es lo que somos. Somos pequeños siervos de un famoso Señor. Dios les bendiga, hermanos. Póngase de pie conmigo y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por el ministerio de Juan el Bautista. Gracias, Señor, por el testimonio de Juan el Bautista. Podemos aprender tanto de este hombre de Dios. Y esta noche, Señor, la clave es la humildad. Tenemos que ser humildes, Señor. Tenemos que ser mansos. Siempre tenemos que estar conscientes que tú eres soberano y que todo se trata de ti, Señor. Todo se trata de ti, Jesús. Y Señor, esta noche te pedimos, Señor, que tú nos ayudes con la humildad. Queremos ser humildes, Señor. Queremos más de esa cualidad en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos y llénanos, Señor. Llénanos con la humildad, Señor. Queremos aprender cómo caminar en la humildad. Gracias, Señor, que tú nos has dado a todos nosotros dones y talentos y ministerios. Y Señor, no tenemos el ministerio de ese hermano y no tenemos los dones de esa hermana. Y está bien, Señor. Está bien, somos únicos. We're unique, Lord. Pero aún en eso, Señor, tú tienes un plan, tú tienes un propósito para nuestra vida. Y Señor, esta noche encomendamos todo en tus manos, Señor. Encomendamos nuestros talentos, nuestros recursos, nuestros dones, nuestros ministerios, Señor. Queremos ser usados por ti, Señor. Queremos crecer en nuestro ministerio. Queremos usar todo lo que tú nos has dado para tu gloria, para tu reino, para esta iglesia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Juan el Bautista. Que en todo, Señor, que tú puedes crecer y que nosotros podemos menguar. Gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos. Gracias, Señor, que esta noche tú nos recuerdas que tú eres soberano, que tú estás en control, que todo viene de tus manos, Señor, y nuestra vida aún está en tus manos. Gracias, Señor. Esta noche queremos orar por las necesidades, por las peticiones. Yo sé, Señor, que algunos han venido esta noche con cargas, con problemas, con preocupaciones, con ansiedades. Este santuario está lleno con necesidades, pero también, Señor, yo tengo que creer que este santuario también está lleno con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Y Señor, yo tengo que creer esta noche que tú estás aquí en medio de tu pueblo y que tú quieres hacer algo, Señor. Tú quieres sanar, tú quieres restaurar, tú quieres dar paz
y gozo y tranquilidad. Yo tengo que creer, Señor, que esta noche tú quieres hacer un milagro en esa necesidad, en ese matrimonio, en ese hijo, en ese hogar. Yo tengo que creer eso, Señor, que tú eres soberano y no hay nada imposible para ti. Entonces, Señor, con humildad, con quebrantamiento, con mucho respeto y reverencia, te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia. Oh, Señor, ten misericordia de ese problema, de esa necesidad. Ten misericordia de mi hermano, de mi hermana, de la familia, de mi hermano, de mi hermana, del matrimonio, de los hijos. Ten misericordia, Señor. Te necesitamos. Hermanos,